Hola, bienvenidos a este video que se dedica a la relación entre ciertos objetivos fundamentales transversales en el sistema escolar de Chile y el pensamiento y modelado sistémico, en particular los llamados hábitos del pensador sistémico. Yo soy Martin Schaffenich de la Universidad de Talca y voy a partir hablando del tema dedicándome primero a un subconjunto de los objetivos fundamentales transversales, que son particularmente sus dimensiones cognitiva e intelectual y las tecnologías de información y comunicación. En la dimensión cognitiva e intelectual, uno de los OFT es desplegar las habilidades de investigación que involucran varios aspectos. El primero es identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes, donde sintetizar no es una palabra inocente. La síntesis es el complemento del análisis. Si el análisis separa las cosas, la síntesis lo vuelve a relacionar y pone en junto. Y esto en el contexto de lo sistémico es muy relevante. Segundo aspecto, organizar información relevante acerca de un tópico o problema. Organizar es separar cosas y establecer relaciones. Y relevante, deja entender que no todo es relevante y por lo tanto el problema para la persona que estamos considerando es cómo puede decidir qué es lo que es relevante y qué es lo que no lo es. Tercer aspecto, revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y perspectivas. Donde el planteamiento es amplio, ¿sí? Lo que hay, lo que es relevante, todo lo que se organiza y las relaciones dentro de las piezas de lo organizado, todo esto es planteamiento. Revisar es estar dispuesto a reconsiderar y eventualmente incluso cambiar, ¿sí? Y a la luz de nuevas evidencias y perspectivas, implica primero un trabajo basado en evidencias, no, por lo menos no exclusivamente en supuestos y creencias. Evidencia es lo que todos podemos observar tangiblemente. Entonces, cuando hay nuevas evidencias, ¿cómo hacemos para decidir si tenemos que cambiar algo en nuestro trabajo? Y en conjunto de esto, suspender los juicios en ausencia de información suficiente. Esto significa que algunas de las cosas de los planteamientos que hacemos son juicios, no hechos. Y el juicio requiere tener fundamentos. Estos fundamentos son información, o sea, evidencias y planteamientos. Esto hay que suspender, o sea, significa hay que ponerlo en stand-by bajo ciertas condiciones de no tener suficiente información. Es tan difícil decirlo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? Segundo OFT, analizar, interpretar y organizar información, un tanto repetitivo con lo previo, ¿no es cierto? Con la finalidad de establecer relaciones. O sea, piensen en lo análisis, síntesis, organizar, ¿no? Comprender procesos y fenómenos complejos. ¿Qué significa complejo? Complejo es de cierta manera el antónimo, o sea, el contrario de simple. Simple es una cosa. Cuando son diferentes cosas con distintas relaciones de ida y de vuelta, entonces es complejo. Y esto reconociendo su multidimensionalidad. Es decir, no es una sola cosa, es un conjunto de aspectos. Luego, multicausalidad. Es decir, estas cosas no reaccionan solamente a una causa única. Y el carácter sistémico. Sin decir
qué es lo sistémico de lo sistémico. ¿Sí? De esto pueden leer más en los otros vídeos desde la página web. La formulación de estos OFT es un poco repetitivo desde los documentos del Ministerio de Educación. Entonces, dejémoslo así, pero detengámonos siempre un poco a interpretar qué es lo que pueden significar los términos. Adaptarse a los cambios en el conocimiento. Esto también remite a revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias, ¿no es cierto? Y a suspender juicios cuando no hay suficiente material para establecer un juicio fundamentado. Resolver problemas de manera reflexiva utilizando modelos. Esto me interesa particularmente porque aparecen los modelos. Modelos de modelar, ustedes pueden ver más en los otros videos. La manera reflexiva, esto es un gran tema, lo reflexivo, porque implica no solamente hacer, sino que observarse a uno mismo haciendo y interpretar lo que uno observa de uno mismo resolviendo el problema. O sea, es efectivamente algo como de segundo orden, ¿no? Una meta observación. Y de nuevo, ¿cómo realmente se puede hacer eso en la práctica, ¿no? Finalmente, pensar en forma libre, reflexiva de nuevo y metódica para evaluar críticamente situaciones en diversos ámbitos y evaluar su propia actividad, donde se ve de nuevo lo reflexivo, es decir, no simplemente actuar y hacer las cosas, sino que también poder percibir qué estoy haciendo, cómo lo hago, es eso lo que quería, si no lo es, qué debería ser diferente, cómo logro cambiarlo, ¿sí? Donde lo crítico se refiere no es que encontrar todo mal, sino que contrastar lo que hay, lo que se encuentra, con múltiples criterios del pensamiento crítico, que es una disciplina en sí mismo, simplemente para decidir deliberadamente si uno está dispuesto a hacer fe o creer que algo sea verdad o no. Tiene mucho que ver entonces con cómo establecimos nuestros propios juicios. Finalmente, en el área de la informática, utilizar aplicaciones, software, para presentar, representar, analizar y sobre todo modelar información y situaciones, pero también para comunicar ideas y argumentos. Y ustedes verán que al tener un buen diagrama de la estructura de un sistema, efectivamente esto ayuda a organizar los argumentos y vuelve esto de comprender y de resolver problemas de manera eficiente y efectiva, que remite también a algo de la dimensión cognitiva. No es poco, y siendo transversal, no se encuentra directamente en ninguna asignatura en particular, ¿eh? Y debería estar en toda asignatura, que eso es lo que significa que sea transversal. Nuestros colegas de esencialmente la Walters Foundation en Estados Unidos han analizado de manera reflexiva su experiencia de décadas de trabajo escolar en pensamiento y modelado sistémico y proponen un conjunto de 14 hábitos de pensador sistémico. Y aquí se los voy a presentar muy brevemente, solamente para hacer los vínculos con ciertos de los OFT. Primer hábito del pensador sistémico es que intenta de entender la película entera. O sea, ver no solamente los árboles, sino que también el bosque. Y esto es muy relacionado con analizar, interpretar y organizar información, ¿sí? Especialmente lo multicausal y sistémico, las diferentes facetas de algo que es más grande que los detalles. Segundo hábito,
La persona observa cómo los elementos de un sistema cambian a través del tiempo y genera patrones y tendencias. En otro video les estaba hablando de los niveles de descripción de un sistema y cómo vamos de percibir eventos aislados a crear patrones y tendencias y visualizar el comportamiento a través del tiempo. Esto entonces tiene que ver con identificar, sintetizar información, procesarla también, organizar información relevante y luego establecer relaciones y comprender fenómenos complejos. Por otra parte, tenemos buenos paquetes de software que nos ayudan en esta tarea de presentar, analizar y modelar información y situaciones. El tercer hábito del pensador sistémico es que reconoce que es la estructura causal, entre comillas, de un sistema que genera su comportamiento. Esto tiene que ver con establecer relaciones, comprender fenómenos complejos y reconocer su multicausalidad, también multidimensionalidad, y a lo grueso su carácter sistémico. De nuevo, los software que tenemos para esto nos ayudan entonces al intentar de hacerlo de la dimensión cognitiva, se ejercita también la parte de la dimensión de informática. Cuarto hábito, identifica la naturaleza circular de las relaciones complejas entre causa y efecto. Aquí estamos plenamente en lo sistémico y multicausal. Se trata de organizar información relevante de manera conveniente para analizarla, establecer relaciones, comprender lo complejo que surge de las relaciones lógicamente circulares. ¿Sí? Ustedes se preguntan el ejemplo, piensan qué pasa cuando tienen hambre. Comen. ¿Qué pasa cuando comen? Tienen menos hambre. Entonces, ¿es que la sensación de hambre causa el hecho de comer? ¿Es que el hecho de comer cambia la sensación de hambre? Ven que hay una relación circular y esto hace que el sistema sea sistema y esto lo hace complejo. Y, de nuevo, y como en general, el uso de ciertos software para articular estos enunciados como sistema, o sea, crear representaciones explícitas de modelos, es un ejercicio permanente. Quinto hábito. Hace conexiones significativas dentro y entre sistemas. Básicamente, los mismos OFT que están tocados, la organización de información relevante, establecer relaciones, conexión, ¿no? Y entonces múltiples dimensiones, múltiples causas, sistema. El sexto hábito, la persona cambia la perspectiva para aumentar la comprensión. Esto es quizá menos técnico y más personal. Tiene que ver con estar dispuesto a revisar planteamientos y suspender juicios mientras se cambia la perspectiva, adaptarse a diferentes perspectivas, o sea, cambios en el conocimiento, ser reflexivo y evaluarnos autocríticamente también, no solamente críticamente, incluyendo su propia actividad. Esto, como es más personal, ni necesita ni usa software. Luego, reconoce y prueba suposiciones o supuestos, muy importante. Tiene que ver con revisar planteamientos y con suspender juicios. Tiene que ver con adaptarse a cambios en la comprensión y el conocimiento. Tiene que ver con ser reflexivo y el uso de modelos para ayudarse en esta tarea. Y de ser metódico y reflexivo para ser crítico respecto del modelo articulado, de lo que enuncia la otra persona, pero también de lo que enuncia la persona misma, ¿sí? La propia actividad. Y en esto las pruebas muchas veces pasan por simular, por lo tanto uso más o menos intensivo de software. Octavo,
considera un tema completamente y resiste al impulso de llegar a una conclusión rápida. Bueno, revisar y suspender los juicios hasta poder ser tranquilo con un juicio. Y esto depende mucho de poder establecer las relaciones correctas y comprender el fenómeno complejo con sus diferentes dimensiones, causas y su carácter sistémico, y adaptarse a los cambios que se descubren como necesarios, ejercitando la reflexividad y, bueno, el espíritu, el pensamiento crítico respecto a uno mismo y los enunciados de los temas. Para esto ayuda también el computador para ser sistemático en el uso de la información. 9. Considera cómo los modelos mentales, es decir, la comprensión personal propia de la persona, afecta la realidad actual y el futuro. Entonces, revisa planteamientos, suspender juicios, ser reflexivo, ser crítico y autocrítico. Eso es esencial. Y esto, como es más bien una disciplina de la persona, no tanto de la informática, no hay software. Eso lo tenemos que hacer nosotros mismos. Usar la comprensión de la estructura causal de un sistema para identificar posibles acciones de efecto palanca, o sea, políticas efectivas de cambio. Esto, además de utilizar software para presentar y analizar y modelar y comprender y resolver problemas, tiene que ver con revisar planteamientos acerca de posibles intervenciones, ¿no es cierto? Y comprender cómo interactúa una política nueva con las diferentes dimensiones y diferentes vías de causación. Mantenerse dispuesto a cambiar cuando necesario, o sea, reflexivo y metódicamente crítico y autocrítico. 11. Considerar las consecuencias a largo y a corto plazo, o sea, no solamente a corto plazo o no solamente a largo plazo, incluyendo expresamente la búsqueda de los efectos laterales inesperados de las acciones. Muy importante, las múltiples dimensiones, las múltiples causas, ¿sí? Y la predisposición a adaptarse cuando se descubre que algo no era como pensado. Entonces, de nuevo, actitud reflexiva, uso intenso de modelos explícitos, articulados. Y pensamiento entonces reflexivo, crítico y autocrítico. Esto descansa en simular, ¿ya? Para hacer proyecciones acerca de posibles conductas del sistema. Entonces ahí está la informática también de nuevo. 12. Presta atención a las acumulaciones y las tasas de cambio de flujo. Muy importante. Piensa en algo como el consumo de azúcar u otras sustancias. Obviamente remedios y elementos de su alimentación que su cuerpo acumula a través del tiempo. Piensen también que cuánto tienen que comer en la mañana para no tener hambre antes del almuerzo, ¿cierto? Son dos ejemplos de procesos donde algo se acumula y luego se desacumula porque hay tasas de aumento, tasas de disminución. Ejemplo siempre también la cuenta en el banco, donde pueden depositar y girar, ¿sí? Entre los depósitos y los giros se acumulan saldo. Entonces, esto tiene que ver con identificar las cosas correctamente, organizar la información de relaciones entre flujo y acumulación, estar dispuesto a revisar ideas que uno ha articulado, es decir, cambiar de idea, suspender los juicios suficientemente tiempo para no saltar a conclusiones y siempre mantenerse dispuesto a considerar diferentes dimensiones, múltiples causas y la complejidad sistémica de esto. Muy importante la simulación
para no pensar que uno puede hacer proyecciones mentales de manera segura. Reconoce la importancia de los impactos de las demoras cuando se están explorando relaciones de causa-efecto. Ejemplo típico, las personas que fuman y no creen que esto puede poner en peligro su salud porque lleva 10 años fumando y no tiene cáncer. O otras personas que se niegan a creer en el cambio climático y calentamiento global. Son procesos lentos, pero que sean lentos y difíciles de percibir no significa que no existen. Entonces, es un componente relevante de los procesos complejos de causación múltiple en los sistemas. Y, de nuevo, para ver las velocidades diferentes de diferentes procesos, es muy práctico tener un modelo en el computador. Último, examinar los resultados y cambiar las acciones si es necesario. Eso es esencialmente algo de reflexividad, estar dispuesto a reempezar otra iteración, porque siempre es posible que si bien intentamos entender bien lo que viene y intentamos ser sistemático en ser autocrítico, suspender juicios y no converger a conclusiones prematuras, el mundo puede cambiar y nos pone frente a una situación nueva. Entonces, la reflexividad en la resolución de problemas y en el pensamiento, la actitud crítica respecto al otro y a uno mismo, y de nuevo, el uso del computador para recuperar elementos del modelo, comparar y modificar. Siempre estar dispuesto a hacer otra iteración para seguir mejorando. En su conjunto, estos son entonces los hábitos del pensador sistémico. Y es una disciplina de vida, igual que el pensamiento crítico y muy relacionado con él. En Chile, entonces, sin duda, algo que impacta los OFT que yo les acabo de contar acá. En otros países esto puede verse levemente diferente, pero estos OFT son bastante genéricos, realmente muy transversal y sin duda alguna en asignaturas múltiples, desde la literatura a historia, ciencias sociales y obviamente ciencias de los sistemas naturales, en química, biología, física, hasta la matemática, porque aquí también se usan ecuaciones y funciones. Efectivamente, esto es transversal y puede mejorar entonces el rendimiento observado de sus estudiantes y alumnos en muchas asignaturas simplemente a través de mejorar sus habilidades de pensador y modelador sistémico. Muchas gracias por permanecer escuchando. Hay más información en el sitio web educacionsistemica.wordpress.com. Yo soy profesor en la Universidad de Talca. A través de la página web de la utaica.cl pueden llegar a mí, o si no, también escribiendo directamente al correo electrónico martin@utaica.cl. Espero que se interesen a este trabajo escolar, que se comuniquen con alguien del grupo, hagamos contacto y que trabajemos juntos en esto. Hasta pronto.